Es un gusto saludarles en este hermoso tiempo. Vamos a estar viendo una serie de reflexiones sobre la epístola a los Filipenses y estaremos viendo los 4 ladrones que nos pueden robar el gozo, que son las circunstancias, las cosas, la gente y la preocupación. El apóstol Pablo, estando encarcelado por causa del Evangelio, no perdió el gozo. Y él podría perder el gozo porque las circunstancias en las que estaba era triste. Pero él pudo sentir 3 cosas en el capítulo 1 de Filipenses que pudieron y que aumentaron su gozo a través de las circunstancias. Y yo quisiera darte el primer punto en esta reflexión. Pablo, en el momento de su necesidad, vino a su mente la obra redentora de Cristo. Y se encuentra ahí en la epístola de los Filipenses en el capítulo 1, versículo 6. Dice así la palabra del Señor: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El apóstol Pablo pudo recordar en los momentos difíciles en la obra redentora de Cristo. Él pudo entender que Jesucristo lo había justificado, pudo entender que Jesucristo lo había redimido y rescatado de la esclavitud. Pero fíjense bien en lo que dice este pasaje. Dice que el que comenzó la buena obra, estamos hablando de un evento pasado, el que comenzó la buena obra. Dios ya nos justificó a nosotros. Él nos rescató de la esclavitud, nos rescató de la paga del pecado, que es la muerte. Mas sin embargo también dice en este pasaje, dice que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará. Habla del presente, del proceso de la santificación que nosotros debemos de vivir. Y luego dice también en ese pasaje, dice hasta el día de Jesucristo, nos habla del futuro. Así es que este versículo nos habla del pasado, del presente y del futuro. El apóstol Pablo pudo apropiarse de la obra redentora de Cristo, de la santificación en el Espíritu y de la esperanza de que pronto vendría el Salvador, y eso lo mantuvo con gozo, aún en las circunstancias que él estaba viviendo. Así es que el primer punto que quiero compartirte hoy es: en el momento de necesidad debe de venir en nuestra mente la obra redentora de Cristo, lo que Él hizo por nosotros y lo que está haciendo en el presente, y que la esperanza nos borre las circunstancias que estamos viviendo, que Él pronto vendrá. Quisiera compartirte el segundo punto, que el apóstol Pablo pudo gozarse en el momento de dificultad, y el segundo punto se encuentra también ahí en Filipenses capítulo 1, versículos del 12 al 14, y el segundo punto se llama así: las circunstancias no impidieron el progreso del Evangelio. Fíjese bien lo que dice ahí en Filipenses capítulo 1, versículos del 12 al 14, dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar palabra sin temor. Las circunstancias que estaba pasando el apóstol Pablo no impidió el avance del Evangelio, porque él le compartía de Cristo a los soldados o a los que estaban cuidándolo a él y se convertían a Cristo. Que nosotros sea un motivo en la situación que estamos pasando, que estamos en casa o que estamos pasando en cuanto a la pandemia, que el progreso del Evangelio siga, que sigamos compartiendo el Evangelio. Debe de ser una alegría y un gozo en nuestro corazón. El tercer punto que quiero compartirte también del capítulo 1 es que para Pablo era un gozo vivir para Cristo en el momento de las circunstancias que estaba pasando. Y se encuentra en el capítulo 1, versículo 21, dice el apóstol Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo decía en una de las cartas, dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que antes hacía yo en la carne, ahora lo hago en el Espíritu. Y Pablo sabía de que vivir para Cristo era lo que lo mantenía a él vivo en las circunstancias que estaba pasando. Déjame decirle que el apóstol Pablo le pidió a Dios que le quitara el aguijón que tenía, y dijo el Señor: bástate de mi gracia, porque en tu debilidad se va a perfeccionar mi poder.
Y podemos ver que el apóstol Pablo, aún en su sufrimiento, para él el vivir era Cristo, porque él había experimentado lo que era estar en el Señor. Así es que, hermano, en esta tarde maravillosa te quiero compartir que si estás pasando por circunstancias difíciles, acuérdate de la obra redentora de Cristo. Que si estás sufriendo de alguna manera, estar ahí en casa, que el Evangelio progrese en nosotros, que podamos compartirlo. Y que si de alguna manera tu vida está siendo de alguna manera en peligro, que está en peligro, déjame decirte que el apóstol Pablo dijo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así es que, hermano, te invito a que reflexionemos, a que nos acordemos de lo que Dios hizo por nosotros y que sea un motivante para que las circunstancias no me roben el gozo. Yo quisiera hacer una oración, hermano, por ti y por mí, para que en estos momentos que estamos pasando podamos seguir adelante. Voy a hacer una oración y quiero que me acompañes en esta oración, por favor, te pido. Padre Santo, en este momento, Señor, las circunstancias, Señor, no quiero que me roben el gozo, porque el gozo del cristiano no depende de las cosas externas que suceden, sino que el gozo me lo da el compañerismo con Cristo y en su Espíritu Santo también. El gozo del cristiano no depende de las circunstancias, depende de ver a Cristo en las circunstancias. Padre, en este momento que estamos pasando, que recordemos lo que tú hiciste en la cruz por nosotros, que derramaste tu sangre preciosa en la cruz, que tu cuerpo fue molido por nosotros y que nos liberaste de la paga del pecado, que es la muerte, a través de esta obra maravillosa. Por eso es que nosotros predicamos el Evangelio en estos momentos de necesidad, que las circunstancias no puedan impedir que nosotros sigamos predicando de Cristo, como el apóstol Pablo lo hizo. Predicaba desde la cárcel a todo el pretorio. Padre Santo, que para nosotros el vivir sea Cristo y el morir ganancia en esta situación. Queremos tener esa confianza plena en que tú estás con nosotros, Señor. Gracias por la vida del apóstol Pablo, que en un momento de crisis él pudo gozarse. Yo te invito, mi hermano, a que descansemos en el Señor, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Te pedimos que nos acompañes la próxima semana. Estaremos viendo el capítulo 2. Son reflexiones solamente que nos pueden llenar de gozo en este momento de necesidad. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, hoy lo puedes hacer. ¿Por qué no le dices al Señor que entre a tu corazón? ¿Por qué no le dices que tienes miedo, que estás angustiado? ¿Por qué no le dices que te sientes solo en este momento? Él te ama tanto que murió en la cruz por ti y por mí. ¿Quieres recibirle en tu corazón en esta tarde? ¿Quieres decirle: Señor, quiero que entres a mi corazón? Quiero decirte que te necesito. ¿Oras conmigo, por favor? Ora conmigo, por favor. Dile: Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Yo creo que tú moriste en la cruz para el perdón de mis pecados. En este momento te recibo como mi Señor y Salvador. Entra a mi corazón, sana mis heridas, llena mis vacíos. Solamente tú lo puedes hacer. En Cristo Jesús. Amén. Te felicito si tú hiciste y tomaste esta decisión en recibir a Cristo en tu corazón. Tú vas a notar el cambio, porque el Espíritu Santo en este momento mora en ti. Dios te bendiga y esperemos vernos muy pronto. Hasta luego.